Hola, ¿qué tal? Soy Karina Bonilla y te doy la bienvenida a Conectados. Este es un espacio para reflexionar, conversar, compartir herramientas prácticas y conectar con esa luz y sabiduría que hay dentro de cada uno. Y también con otras personas que están en esa misma búsqueda. Como personas, somos una interconexión emoción, mente, cuerpo. La homeopatía va dirigida a equilibrar para que el mismo organismo encuentre el camino de activar o de suprimir. El floral le va a ayudar a hacer esa regulación de la emoción y al final entonces nos va a ayudar a disminuir el síntoma. El equilibrio de vida es subir, bajar, intermedio, subir, bajar, intermedios. Conversamos con María Elena sobre los florales de Bach, ayuda terapéutica complementaria que sirve de puente entre el enfoque alopático y homeopático para el cuidado de la salud. Entenderemos cómo funcionan estos florales sobre nosotros para equilibrar nuestros estados emocionales. Comenzamos. Es para mí una gran alegría tener la oportunidad de conversar con una mujer que me habían recomendado y que yo decía, ¿por qué me resuena tanto? Solo había tenido la oportunidad de hablar con ella por teléfono, pero ahora que tuve la oportunidad de conocerla, hemos entablado una conversación tan humana y ahora me doy cuenta por qué ese es su deseo de servicio a través de los florales de Bach. Ella de formación es química bióloga, pero se certificó como consultora de florales de Bach del tema que hablaremos hoy. Bienvenida a Conectados, María Elena Monzón Despang. ¿Cómo estás, María Elena? Gracias, Karina. Estoy muy bien, muy complacida y de veras para mí es un honor poder tener este rico momento. Sí. Rico momento de información y de compartir. Y de saber que estamos resonando en lo mismo, cómo las experiencias de vida, aunque sean diferentes, nos unen, porque cada uno pasa por sus desiertos, cada uno pasa por situaciones de salud, familiares, y me decías que una buena amiga, a quien mando saludos, Ana María Anguiano, te había dicho una frase que te cambió. ¿Nos la puedes compartir? Sí, de alguna manera esa frase me ha acompañado y yo también la comparto mucho, y es que cuando estamos pasando situaciones muy difíciles o complicadas, pues estamos en eso, en esa negatividad de reacción, pero ella me dijo una vez, toda dificultad o toda complicación al final es una bendición disfrazada. Y es cierto. Solo que cuando estamos pasando por el momento difícil, a veces no le vemos lo bueno. Claro, es así. Y queremos salir corriendo de ahí, pero hasta que pasa el tiempo y tomamos decisiones, la perspectiva cambia y nos permite, pues, verlo diferente. Es así, es como cuando estamos atravesando un camino que está en muy mal estado, mientras vamos ahí estamos pasando penas, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poquito de cómo fue tu vocación para ser química bióloga y cómo después de ahí el camino te llevó a los florales de Bach. Muy bien. Pues quiero decir que desde que yo era una niña, siempre tuve mucha curiosidad y tal vez no lo compartía. Lo hice mucho para mí. Eventualmente compartía, pero lo hice mucho para mí. Tuve siempre la curiosidad de observar cómo funciona el cuerpo humano. Por otro lado, también pensaba siempre que es maravillosa la vida. La vida me estoy refiriendo ahora como vida biológica. Cómo viven las plantas, cómo cambian las plantas, qué pasa con ellas, lo mismo los animales y esa relación que se va entablando entre toda esa vida, animales, plantas, seres humanos, voy a decir personas. Toda esa interconexión que hay siempre me gustó. Claro, cuando era niña yo la fui viendo con una visión de niña, pero poco a poco pues esto fue evolucionando. Entonces pensé, hubiera querido ser médico, pero también me conozco y pensé por mi manera de ser,
de actuar y de reaccionar, creo que no voy a poder acompañar de la mejor manera a mi paciente. Pero quiero algo que se acerque al funcionamiento. Ahí va mi observación al principio. Algo que me acerque a ver el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, así fue como me decidí a estudiar la química biológica, porque en ella estudiamos y nos formamos para saber cómo funciona el cuerpo, qué interacciones hay entre la química y la biología, y cómo esa bioquímica se va desarrollando en nosotros todo el tiempo para poder vivir. Lo mismo pasa, he de decir, con las plantas y con los animales, por supuesto. Y ahí, después de pues ya tener muchos años de ejercer la química biológica, que todavía estoy en eso, pero después de muchos años quise conectar, creo yo, el funcionamiento de las plantas. La bioquímica de las plantas es fascinante. Empecé, de hecho, a estudiar una maestría en mi facultad, que es para el estudio de las plantas y tener el conocimiento de plantas medicinales, pero por razones personales bastante serias para mí, al menos en ese momento, ya no pude hacer la maestría. Sin embargo, me fascina el funcionamiento de las plantas. Todas las plantas tienen algún principio activo que nos puede servir como medicina. Claro, también hay algunas que nos pueden servir como un tóxico, un veneno, ¿verdad? Sí. Pero eso es otra cosa, eso es parte de la dualidad, de la existencia de la vida, y la biología también es así. Entonces, llamándome la atención de la actividad biológica y bioquímica de las plantas, sí recibí algunos cursos en relación a plantas medicinales, pero nada que yo pudiera decir me formé profesionalmente en esto. En eso supe de los florales de Bach y me encaminé a eso porque pensé que era algo que yo lo podía realizar en relativamente corto tiempo, y con ya conocimientos previos que tengo, pues entonces era más adecuado y más fácil, sobre todo, poder asumirlo con responsabilidad, que al final así lo tenemos que tratar. Muy bien. ¿Y tu formación en estos florales, cuánto tiempo tarda? ¿Cómo se da esa certificación que tú tomaste? Bueno, me certifiqué entonces como consultor para florales de Bach. El curso de certificación usualmente creo que es así, pero en todo caso aquí en Guatemala yo lo tomé en 3 etapas distintas. No recuerdo cuánto tiempo entre una etapa y la otra. Yo hice esto ya hace más de 15 años y se toma un curso, viene un profesor certificado por el Instituto Bach de Inglaterra. Por eso es que se dice Bach y no Bach. Sí. Yo había oído que hay personas que hablan florales de Bach, pero eso sería si fuera alemán. Claro, es que nos suena más el nombre alemán, Bach, probablemente por el compositor, ¿verdad?, de música clásica. Uh-huh. Pero el doctor Edward Bach, él era inglés, era galés, y entonces en inglés se pronuncia Bach. Pues él dejó instituido valga la redundancia, esta institución, y ahí es donde se preparan y se elaboran con la formulación que él dejó. Ahí se preparan estos remedios florales de Bach. Entonces mi curso yo lo tomé con los profesores autorizados por el instituto, como les mencionaba, en 3 etapas distintas, y cada curso tiene la duración de 2 días y medio, y el último, que es ya para recibir la certificación, por supuesto que conlleva un examen. El examen no lo califica solo el instructor, el profesor que viene, sino que se manda al instituto.
Entonces es una supervisión muy calificada. Después de ese examen, pues entonces si uno lo aprueba, ya tiene la certificación. Ese último curso sí es de 4 días seguidos, 4 días de mañana hasta la noche y de practicar, estudiar. Sí, eso me imagino, muchas prácticas para también tú sentirte confiada de poder ayudar a las personas con los florales. Claro, y después de tener el diploma de la certificación, tenemos un tiempo de práctica en el que los que estamos ya ejerciendo esto, entonces mandamos los reportes, obviamente sin nombres de los consultantes, pero mandamos durante varios meses los reportes a la institución en Inglaterra y ellos nos dan un seguimiento para que nosotros veamos si vamos en el camino correcto o no. Por otro lado, también esto le da la garantía al consultante que los que estamos certificados los consultantes, ¿sí?, que consultan al que está certificado, si algo les pasa o creen que les pasa con los florales, tienen la opción de comunicarse a la institución. Eso da mucha garantía y mucha confiabilidad. Claro, nunca he tenido necesidad de eso porque, bueno, más adelante ya platicaremos un poco cómo funciona, pero es para un respaldo del consultante. Qué importante saberlo. ¿Y qué son los florales? A ver, hablemos de qué son. Muy bien, los florales, y voy a hablar de florales de Bach, que son los que conozco. ¿Hay otros? Hay otros, okay. Hay otros, no los conozco y no sé los nombres. Entonces yo me voy a referir a florales de Bach. Pero los florales son extractos naturales de ciertas plantas, son extractos concentrados. Y lo que se aprovecha en ellos es esa capacidad medicinal que tienen estas plantas que están incluidas en estos florales. A eso nosotros le llamamos un principio activo. Toda medicina que se extrae de plantas tiene un principio activo, así se le llama a la parte remedial que actúa sobre el organismo. Qué interesante. ¿Y este principio activo ayuda a mejorar la salud? ¿Ayuda a equilibrarnos? ¿A qué nos ayuda? Sí. Este principio activo de los florales, y tomemos en cuenta que son 38 distintos florales, es decir, son 38 plantas de las que se hacen estos extractos. Por estudios que hizo el doctor Bach, estos principios activos inciden, o vamos a decir, actúan directamente en nuestro organismo, siendo enfocados hacia la emocionalidad de las personas. Están enfocados hacia ahí, o sea, nos enfocamos en cómo está la emocionalidad de las personas y según esa emocionalidad hay distintos florales. Vamos a ponerlo más fácilmente. Hay una persona que está agobiada por una tristeza que no la sabe manejar. Hay un floral que va dirigido a esa emoción de tristeza. Pero ¿cómo actúan? Actúan en el organismo, actúan sobre los neurotransmisores que son nuestros mensajeros químicos para tener siempre esa interconexión de emoción, mente, cuerpo. Por eso en algún momento dije me voy a referir al ser humano como persona, porque como personas somos una interconexión emoción, mente, cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está en la emoción va relacionado con lo que pensamos y viceversa, y esto está relacionado con nuestro funcionamiento biológico. Por eso emoción, mente y cuerpo.
¿Eso qué quiere decir? Que según nuestra emocionalidad y según nuestros pensamientos y cómo logremos manejar o no nuestros pensamientos, nos va a desencadenar un estado emocional, y ese estado emocional nos puede desencadenar al final en un síntoma o en algunos casos hasta en alguna enfermedad. Entonces es esa interconexión. El floral, su principio activo, va a actuar sobre esos mensajeros para hacer esa interconexión, pero cómo los dirigimos, cómo los enfocamos, basándonos en la emocionalidad, en las emociones. Qué interesante. Y es que realmente las emociones son en gran parte nuestras acompañantes o nuestras señales de bienestar o malestar. Claro. Y pudieran los florales ser una terapia complementaria. Me gustó cuando tú hablabas de que son un puente entre el enfoque alopático y homeopático. ¿Nos puedes contar? Sí, definitivamente. Yo nunca dejo a un lado el área alopática, que es, como hablándolo en palabras coloquiales, es la medicina tradicional que conocemos, ¿verdad? Eso para ponerlo en nuestras palabras de todos los días. Y la homeopatía es una forma diferente de medicar. La homeopatía va dirigida a buscar el equilibrio en el funcionamiento del cuerpo. Y estos florales pueden ser un puente entre esta medicina alopática, que es la, digamos, como lo dije hace un momento, la que conocemos, que tenemos medicamentos farmacéuticos, que no estoy diciendo que son malos, son necesarios, pero también está la otra visión homeopática, que no funciona como el medicamento farmacéutico, que suprime algo que es necesario en un momento dado o reactiva algo que es necesario. La homeopatía va dirigida a equilibrar para que el mismo organismo encuentre el camino de activar o de suprimir. Por eso es que es más tardada Lleva más tiempo la reacción de la homeopatía. Pero está ayudando a que el mismo cuerpo se regenere y se sane. Sí, sobre todo que se reordene, vamos a decir eso. Entonces estos florales, cuando yo digo que pueden servir un puente, es la persona, si está en un tratamiento médico farmacéutico, con su doctor, no tiene que pelear con eso, ni tiene que suprimirlo. Y los florales entonces pueden ser ese puente que nos lleva a esa visión o a ese tratamiento de visión homeopática. De hecho, los florales están aceptados y autorizados por la medicina homeopática. Qué importante. Y los florales actúan despertando el equilibrio que necesitamos. Es lo que decía hace un momento. Como van enfocados a la emocionalidad, entonces ahí va haciendo algún pequeño cambio y muy poco a poco. Y esa emoción, digamos, que se va regulando, porque esa es la función del floral, regular, que se va regulando. Entonces eso va incidiendo en que, voy a ponerlo así de una manera más práctica. Una persona que todo el tiempo está enojada o todo el tiempo está estresada, de repente oímos con mucha frecuencia que tiene una gastritis. Sí. Entonces, si el floral va dirigido a esa emoción de enojo que le provoca ese estrés, eso se va regulando y poco a poco entonces esa gastritis también va cediendo. Y no quiero decir que solo el floral. Los florales son acompañantes. Lo más probable es que necesite un tratamiento puntual para la gastritis. Y ahí está el puente. Va a tener su medicación por su médico y el floral le va a ayudar a hacer esa regulación de la emoción y al final entonces nos va a ayudar a disminuir el síntoma. Sí, los florales, yo tuve la oportunidad de tomar uno genérico. ¿Cómo se llamaba el que tú me recomendaste? En un momento de crisis. Para momentos de crisis. Hay uno que yo le llamo de acción genérica, no sé, eso es un nombre que yo le he puesto. Sí.
Este floral se llama Rescue Remedy. Es un remedio de rescate. Sí. Y aquí quiero mencionar, los florales de Bach son de venta libre, pero sí necesitamos saber cómo tomar esos florales. Ahora, este Rescue Remedy es una combinación en sí ya de varios florales que nos ayuda a esas crisis, ¿verdad? Porque va dirigida la acción a temor, terror, esa ansiedad que se provoca y ese estado de nerviosismo, y tiene en su composición, tiene un floral que va dirigido a shock. Y tal vez esto suene exagerado, pero no, todo esto se maneja de una manera suave, ¿verdad? Sí. Si tenemos un temor, en algún momento ese temor fue a raíz de un shock de algo. Sí, y antes de que nos cuentes cómo haces el trabajo de acompañamiento o de consultoría para poder darle a una persona el floral indicado, yo lo que quería era compartir de mi propia experiencia, porque claro, yo tomé los florales, me ayudaron a pasar la crisis, pero justamente no pueden sustituir las decisiones que tenemos que tomar o los cambios que necesitamos hacer como personas a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel de estilo de vida. Es decir, son un apoyo temporal, no se pretende que sea una muleta de por vida. Así es. Por eso yo siempre me refiero a los florales como acompañantes, porque sí necesitamos, la persona que está en algún momento de dificultad en su vida, sí necesitamos siempre ese acompañamiento, ese tratamiento, de algo más profundo. Y como tú bien dices, también necesitamos aprender a manejar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra aceptación a las cosas. Aparte que puede ser que tengamos un tratamiento médico que seguir, una terapia psicológica, en fin, dependiendo cuál es la situación de la persona. Pero sí es importante saber que estos florales son acompañantes. Les voy a mencionar el ejemplo de una consultante que yo tuve. Ella tenía muchas dificultades en su casa, estaba yendo, sí, a una terapia psicológica, pero se estaba enfrascando mucho en todos los síntomas que le aparecían a raíz de su depresión y, en fin, todas las situaciones que tenía. Por supuesto que la terapia psicológica ella la seguía, pero llegó un momento en que ella se apoyó, apoyarse totalmente en los florales. Entonces ella dejó su terapia psicológica y dijo, mire, es que yo no quiero dejar de tomar los florales. Uh-huh. Pero yo le explicaba que esto es un acompañamiento temporal. La idea es que la persona no crea que tiene que depender de los florales. De hecho, no son adictivos. Eso está comprobado, no son adictivos. Era más ella la que se había pegado al pero floral. Ella dijo, no, lo que me ayuda son los florales y lo que me ayuda son los florales y yo no quiero dejarlos entonces me pedía cita de consulta sin parar. Sí. Yo fui honesta con ella y le dije que ella estaba en lugar de ella hacer el esfuerzo que tiene que hacer como persona siguiendo esa orientación psicológica, ella dejó eso por un lado y dispuso, esa es la palabra, dispuso que tomarse los florales la iba a ayudar y por supuesto que no la ayudaba, entonces... le aliviaba temporalmente, pero no le resolvía las decisiones que ella tenía que tomar. Al final ya ni le aliviaba. Pues sí. Al final ya ni siquiera le aliviaba. Creo que en el fondo quisiéramos, en algunos momentos cuando no queremos salir de la zona cómoda, alguna magia que nos saque del asunto sin tener que hacer el trabajo que hay que hacer. Claro, es que eso sería lo rico, porque si yo estoy en un mal momento ya estoy
cansada, ya estoy harta de ese mal momento y lo que menos quiero es hacer un esfuerzo más. Sí. Pero definitivamente tenemos que Qué importante hacer esta aclaración. Entonces yo a esta persona le dije que ya no le iba a dar una cita más porque no era, en primer lugar, no era ético. Uh-huh. Ni era bueno para ella. Ni era bueno para ella, porque ella simplemente estaba dejando hacerse ella misma más daño, ¿verdad? Entonces, la idea es que estos florales, por lo regular, acompañan a la persona con la orientación del consultor entre 3 y 4 meses. Muy bien. Por lo regular es eso. Y esto se va manejando cada 21 días. Cada 21 días hay una revisión de esa consulta porque se puede ir ajustando. Nuestra emocionalidad va cambiando. Entonces sí, hay que ir haciendo ciertos ajustes. Y para entender cómo se hace esa consultoría, por supuesto, las personas certificadas, pero me imagino que es una conversación profunda para poder dar justamente los florales que el consultante necesita. Sí, el principio del consultor debe siempre ser una escucha activa con su consultante y entablar una relación empática. También ahí quiero decir que el consultor tiene que ser muy honesto y si ve que no se logra esa empatía, entonces hay que pedirle al consultante que suspenda esas citas de consulta y sugerirle, lo que el consultor crea adecuado, pero en todo caso, si no se establece esa relación empática, si es una relación de fricción, etcétera, éticamente el consultor debe decir no. Bueno, claro, no así, pero no se debe seguir, ¿verdad? Y eso podría suceder porque el consultante no se abre, porque no te dice la verdad de lo que está pasando o porque no hay afinidad entre ambos. Claro, puede darse por cualquiera de las dos. Pero sí es importante lo que dice. Si el consultante no se abre, entonces, claro, el consultor va a hacer un intento de ayudarlo, pero se va a dar cuenta que hay una pared ahí que no lo deja pasar. Entonces sería un engaño estar sosteniendo eso, sería un engaño para el consultante, ¿verdad? Sí. Así que... Y ahí es la habilidad del consultor, que me imagino es parte de la formación de ustedes como terapistas de florales de Bach o consultores en florales de Bach, para poder hacer la pregunta, ¿qué te hizo venir aquí? Ajá, esa es la Pero saber pregunta. que realmente te estén respondiendo la verdadera razón, porque uno comienza por lo superficial, tal vez contestando algo que no es tan genuino. Sí, bueno, ahí esa es, sí tiene que ser la táctica tal vez del consultor, porque la persona por lo regular no se va a abrir de primas a primeras. Entonces, lo primero que hay que entablar es esa relación empática. Y la manera de hacerlo es, de parte del consultor, promover una escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? Yo pregunto, si tú eres mi consultante, yo te pregunto qué te hizo venir aquí. Entonces tú me vas a empezar a decir algo. Y yo tengo que enfocarme muy bien en detectar qué tanto puede esta persona abrirse o no. Y tengo que darle su espacio. Y según eso yo voy formulando preguntas para escuchar la reacción o la respuesta y ahí se va haciendo ese intercambio. Por eso se llama de escucha activa. Yo tengo más que hablar, tengo que escuchar para poder interpretar. Y tú mencionaste algo importante. Tú dices, bueno, si la persona no se abre, entonces no vale la pena. Sí, pero se va abriendo poco a poco. Sí, es gradual. Es gradual. Y depende de la personalidad. Exactamente. Hay gente que es como un libro abierto y hay otras personas que les toma más tiempo. Y por eso es que también esto se da al final entre las dos personas. Por ejemplo, yo no podría decir
yo solita, solo de ver a la persona y solo de oírla un poco, yo no podría decir, bueno, el floral que necesita es este y este, porque se puede hacer una composición hasta de 5 florales juntos. No más que eso, porque el organismo no es capaz de hacer los cambios por poquitos y lentos que sean, pero hay que respetar la función del organismo. Pero bueno, puede indicarse un solo floral o una composición. Esto es el consultor el que lo decide, pero no lo puede decidir por sí solito, sino que tiene que hacer esa interacción, esa relación entre el consultante y el consultor para que yo como consultor, yo voy viendo, esta persona se mantiene con una tristeza profunda. Y les voy a mencionar un ejemplo concreto. Una consultante que yo veía eso, una tristeza profunda todo el tiempo. Y era muy sonriente y se reía, pero esa sonrisa y esa risa era una superficial. Máscara. Exactamente. Por lo que ella iba relatando y conforme se iba abriendo, definitivamente lo que estaba ahí era esa tristeza que ella la quería enmascarar, como tú bien dices. Pero ella no reconocía la tristeza. Ella solo reconocía que tenía enojo y que se mantenía en enojo y que era intolerante por ese mismo enojo, etc. Pero yo veía esa tristeza, hasta se le mojaban los ojos, pero ella decía, no, es que yo nunca estoy triste, yo lo que me mantengo es enojada e intolerante. Está muy bien, entonces yo como consultor tengo que interpretar esa tristeza y tengo que respetar. Ella no reconoce la tristeza, entonces en este momento yo no le voy a indicar ningún floral dirigido a la tristeza, porque ella no lo está reconociendo y su interacción emoción, mente, cuerpo no lo va a recibir porque su mente le está diciendo, no, si yo no estoy triste. No lo mira porque está abajo de la capa del enojo. Claro. Y ella está concentrada en eso. Claro, pero como su mente no lo mira, entonces el floral tampoco puede actuar. O sea que es de mutuo acuerdo, por decirlo así. Así es, eso es muy importante, es de mutuo acuerdo. Entonces, tampoco yo voy a pelear con ella por razones obvias, no le voy a decir, no, mire, lo que usted tiene es una tristeza, esa no es la manera. No está lista para verla. No es la manera. Entonces está bien, si ella lo que sí reconoce es el enojo y la intolerancia, entonces yo le indico una composición de 2 florales, uno que va dirigido al enojo, a la emoción de enojo, y el otro que va dirigido a esa reacción de intolerancia. Eso ella mentalmente lo está aceptando porque me lo está repitiendo constantemente. Entonces, esos 2 florales van a empezar a actuar en ese enfoque. Va a empezar a haber cambios graduales en ella, entonces le queda indicada esa toma de los florales para 21 días, 3 semanas, y se queda hecha una cita para las 3 semanas. Yo anoto que la persona lo que tiene así inmensamente es esa tristeza. Lo anoto, pero no hago nada con eso. Cuando llega a la siguiente cita, lo primero que me dice es, ay, mire, no sé por qué hoy estoy triste. Porque ya sanó o ya despejó un poco el enojo y entonces ya logró ver. Aflojó. Sí. Entonces se dio cuenta y me dice, estoy triste y fíjese que ayer o antier de repente empecé a llorar. Lloramos cuando estamos tristes, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese momento, ella ya reconoció, su mente ya reconoció la tristeza. Y está lista para poder incorporar ese floral. Y entonces, claro, se vuelve a evaluar cómo va el enojo, cómo va esa intolerancia, etcétera, etcétera. Este es el ejemplo concreto, ¿verdad? Pero así se maneja, de esa manera se maneja. Entonces ya el consultor tiene que ver, bueno, para el enojo se le sigue indicando otra vez el floral o tal vez ya no. Tal vez ahora
se va a quedar enfocado solo en la tristeza y venga dentro de 3 semanas y se hace, como dices tú, ese ajuste. Qué importante. Y esto, me imagino, bueno, que la persona también va descubriendo cosas a través de esta conversación. Por supuesto. Para siendo terapéutico, el conversar de las emociones, el reconocer las emociones. Claro. Y estar consciente solo de qué estamos experimentando. Como sociedad, yo he sentido que somos bastante analfabetas emocionales. Me siento bien, me siento mal. Sí, pero ¿qué es bien? Sí, pero mal, ¿cómo? Sí. Nos cuesta ponerle nombre a la emoción que vivimos. Claro, y es que además es un mecanismo de defensa. Como en negación o la máscara. La máscara, sí. Puede ser negación y máscara y negación o viceversa, o puede ser una de las dos. Unos días predomina una, otros días otra. Pero el asunto es que estamos programados para vivir. Y cuando digo para vivir, no me estoy refiriendo a la vida biológica, sino me estoy refiriendo a nuestra manera de vivir. Entonces, yo sé, bueno, voy a trabajar. Entonces me levanto, voy a trabajar y quiero sentirme bien para ir a trabajar, o al menos sentirme de tal manera que voy a poder asumir mi trabajo. Entonces, en eso vamos poniendo la máscara porque si me desmorono ahora porque hago conciencia, no voy a poder seguir trabajando. Pero pasa que de repente se viene una depresión o se viene una situación, cualquier otra, esas que decimos que son bendiciones disfrazadas. Sí, como la que a mí me pasó. Y entonces ahí tenemos que dejar ese trabajo. Sí, ya nos fuerza la circunstancia. Así porque es. Hubo señales antes que no vimos. Exactamente. Y entonces hasta que estamos en crisis, tomamos las decisiones que hay que tomar. Pero, ¿qué otras emociones trabajan los florales? Hemos hablado de tristeza profunda, que también pudiera ser lógica si acabas de perder a un ser querido. Claro. Pero si es una tristeza que tal vez no le encuentro sentido o razón. Sí, mira, aquí es importante mencionar lo del equilibrio. Sí. Porque no hay eso que las emociones, hay emociones negativas y emociones positivas. Eso es un calificativo que le hemos puesto. Las emociones están, o sea, las emociones existen, o la capacidad de la persona de pasar las emociones existe. Entonces, no es algo negativo unas y algo positivo las otras. Claro, la reacción o lo que vamos viviendo de acuerdo a esa emoción lo vemos negativamente o lo vemos positivamente. ¿Por qué menciono esto? Porque nuestra vida biológica, emocional, psicológica, toda nuestra vida como tal, en la forma ideal es un equilibrio. ¿Y qué es un equilibrio? Yo sí recalco mucho eso. A veces pensamos que ir en equilibrio es que vamos sobre una línea recta. Siempre felices y en paz. Sí, o como cuando vamos manejando, si vamos en equilibrio, seguimos la recta y estamos muy bien. El equilibrio es altos, bajos, intermedios. Eso es el equilibrio. Miren, yo siempre pongo el ejemplo de un monitor, de esos, el monitor médico cardíaco, sí. Si no lo hemos visto en persona, lo hemos visto en películas. Sí. En la pantalla del monitor, la línea sube, baja, a veces un trechito horizontal, sube, baja. ¿Qué pasa cuando se queda totalmente horizontal? Nos morimos. Exacto. El equilibrio de vida es subir, bajar, intermedios, subir, bajar, intermedios. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? Sí, la emoción tristeza es la que estamos hablando y para no confundir, la emoción tristeza, muchos pueden decir es una emoción negativa. No, no es negativa. Es una emoción que se desencadena a una reacción natural que tenemos. Y está bien la tristeza, porque sí, como tú bien dices,
estoy en un duelo. Es natural. Entonces, es natural que yo esté triste. Tuve una pérdida y es parte del proceso. Sí, o pierdo mi casa, en fin, un duelo. Es natural que esté triste. Lo que está mal es que yo no logre salir de esa tristeza. Uh-huh. Y entonces, como digo yo, de una manera muy coloquial, me quedo patinando en la tristeza. Y entonces, o no logre entender por qué estoy triste. Porque puede ser que no sea evidente, porque no hay una causa como una pérdida económica o de un ser querido, pero tal vez es una tristeza porque acumulé muchos años de una vida que no quería vivir. Así o de un trabajo que ya no me gustaba. Así es. Entonces tendemos a decir, esa es la emoción negativa, ¿no? Pero no es negativa, lo que pasa es que no logré salir de ahí y me está causando situaciones negativas, ¿verdad? Entonces solo quería aclarar un poquito de eso. Pero es que todas las emociones son necesarias. Sí, y de repente ensalzamos o realzamos la alegría. También. Y me encantó la película Intensamente, ¿la viste? Ajá, sí. Maravillosa, porque socialmente queremos tener esa máscara de que todos estamos alegres, en redes sociales solo publicamos lo bonito y pareciera que no nos damos permiso a vivir las experiencias humanas que son de, como tú dices, subidas y bajadas. Así es. Así es. Entonces, estar eternamente en una alegría, lo más probable es que sea una máscara, ¿verdad? Porque todos tenemos momentos de alegría, de tristeza, de pena, Bueno, y si hablamos de emociones, las emociones se interpretan de distinta manera, pero temor, terror, eso va desencadenando ansiedad, felicidad, amor, alegría. Todas son emociones, tristeza, ¿verdad? Enojo. Por ejemplo, el enojo, yo con Mónica de Ritz, que se las recomiendo muchísimo, y con Gerardo Ritz aprendí la sabiduría de las emociones. Como, por ejemplo, el enojo te ayuda a poner límites. El enojo te permite decir hasta aquí, contigo o con otra persona. Pero como tú dices, el verdadero malestar se generaría si yo vivo en enojo y todo me parece causa de enojo porque puede estar ocultando otra emoción, como en el caso de tu consultante que tenía una tristeza profunda. Claro, y como tú mencionaste ahora lo de los límites, sí, tengo enojo, esto me enoja, entonces yo voy a poner los límites, pero al mismo tiempo tengo temor de la reacción del otro. Del conflicto. Temor del conflicto, o él ya no me va a querer, entonces no puedo poner este límite porque entonces yo pierdo. Me lo trago entonces. Ajá. Y ahí viene la enfermedad producida por no expresar. Y el enojo se pone peor porque entonces, sin darme yo cuenta, no solo estoy enojada por lo que sucedió y donde yo no he puesto límites, sino que estoy enojada hacia mí misma, estoy enojada conmigo misma porque no logro. Sí. Qué interesante todo esto. ¿Y cómo se toman los florales? Porque es una forma específica para dosificarlo y que el cuerpo lo asimile de la mejor manera. Así es. Esa es la indicación que se da en la consulta, en la cita del consultante. Los florales de Bach son líquidos, vienen como yo les mencionaba, concentrados, entonces mi función como consultor es hacer una dilución de los florales que se vayan a indicar. Eso no lo tiene que saber el consultante porque es la función del consultor, sí. Pero son líquidos y se toman por gotas. Entonces, yo como consultor, en esa composición que hago, ya lo diluyo de la manera adecuada y tolerable para el organismo de la persona y le entrego al consultante un frasquito con un gotero. Ese se recomienda tomar 4 gotas 4 veces al día y yo lo pongo de una manera fácil. No tiene que ser cada 6 horas, cada 4 horas como con alarma y ahí. Sí, no. Como que fuera antibiótico. Cuando usted se levanta, sí, y cuando usted se acuesta.
Ahí van los dos extremos, digamos. Ahí van los dos extremos. Y en el curso del día, 2 veces más. Sí, puede ser a media mañana y a media tarde, por ejemplo. Lo que sí no debe hacerse es hacer las 2 tomas pegadas. Digamos, me lo tomé ahora a las 2 de la tarde y, antes de que se me olvide el de la noche, entonces mejor... A las 6, ya no, 2 horas de diferencia. Ahorita a las 2:30 me tomo de una vez el otro. Sí, Eso sí, no, porque como todo elemento homeopático, si nos pasamos de la medida, no nos va a hacer daño, pero no nos va a ayudar. Porque no va a cubrir el tiempo permita que yo me vaya sintiendo mejor. ¿Y por qué se ponen abajo de la lengua? No hay que ponerlos abajo de la lengua. Yo había oído que las gotitas era mejor colocarlas abajo de la lengua. No, da igual. No, porque hay la idea de que la mucosa de la boca los va a absorber más rápidamente. No, simplemente se pueden tomar con una cucharita o el gotero directo sin tocarlo para evitar contaminación. Sin tocarlo para no contaminarlo, sí. Es muy fácil. Entonces, cuando me levanto, cuando me acuesto, ahí tengo 2 tomas seguras y 2 intermedias. Lo que sí, entonces, como les decía, solo observar de dejar pasar por lo menos 1 hora y media entre uno y otro. Mejor si es más, pero mínimo. Sí, para ¿verdad? Que sea para que cubra. Ahora también, ¿qué pasa? Yo tengo hoy una boda. Me tomé el que cuando me levanté, pero la boda es en no sé qué lugar y me toma no sé cuánto tiempo llegar hasta la boda. De ahí es la boda y bla, 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 y bla, 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 y no me llevé mi floral conmigo. Se me olvidó. Ajá, se me olvidó. Y voy a regresar hasta en la noche. Entonces, ¿y ahora qué hago? No pasa nada. No pasa nada. Se toma el de la noche. El de la noche cuando regresó y al día siguiente reanuda su rutina. Ahora sí, si pasó más de 5 días, 1 semana, entonces, bueno, llame a su consultor para preguntarle qué procede. Muy bien. Pero sí, la constancia es también la clave para comenzar a sentir los beneficios. Claro, pero también es muy importante, por favor, es muy importante no acongojarse, porque... Si no es peor el remedio que la enfermedad, es decir, o sea, es más grave cómo reaccionamos al olvido que el olvido en sí. Así es, exactamente. ¿Y es aplicable a niños, a adultos mayores, a cualquier persona de cualquier edad? Sí, es totalmente seguro. Bueno, si hablamos de niños... yo sé que hay quienes lo recomiendan también para bebés, pero en mi caso, yo no lo recomiendo para bebé, porque a veces nos cuesta mucho interpretar. ¿Qué emoción está viviendo? Sí, porque un bebé llora cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando está triste. O quiere llamar la atención, punto. Claro, con sentido. ¿Verdad? Entonces, voy a hablar de mi experiencia personal. O sea, tú sí lo has podido recomendar a niños con quien tú puedas tener una conversación. Exactamente. Y que así es. Tal vez de referencia también de los papás sepas qué es lo que está pasando ese niño. Sí, y no es a través de los papás. Porque el papá puede interpretar al niño de una manera y la mamá de otra manera. Es cierto. Si yo puedo tener la conversación con el niño, es mejor. Y si yo noto que el niño se abre, porque hay niños que tienen mucho miedo y no se van a abrir o simplemente van a decir lo que no es. Eso es un poquito la astucia del consultor, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia... un niño con quien yo pueda tener la conversación y que yo note que sí se da esa interacción. Si no, yo soy muy honesta con los padres y les digo, miren, no es que los florales no vayan a poder funcionar, pero yo no logro entablar esa relación. Y tu ética no te lo permitiría. Exactamente. Es que pero yo he escuchado hasta que recetan florales para mascotas. Sí, también sí se recomienda para mascotas. Incluso para plantas. También. Sí. ¿Y cómo puedes saber las emociones de las mascotas y las plantas? Ahí está el detalle, dijera Cantinflas. Ahí está el detalle. Entonces, yo les lo acabo de decir. Sí lo recomiendan, pero yo en lo personal, si me van a consultar a mí por una mascota o por una planta, yo no lo hago. No hacer, yo no lo hago porque no me siento segura en eso. ¿Verdad? Entonces... yo no lo voy a hacer, yo no voy a asumir algo que no.
Y al final puede ser que la planta se le muera. Y ahí sí que, y tal vez por otra razón. Y tal vez por otra razón. Pero no, yo no voy a tocar algo que no conozco. Sí. ¿Verdad? Y ya para ir cerrando, bueno, son 38 florales. A mí me encantaría saber en qué consiste cada uno, pero me gustaría que nos contaras, aparte de la tristeza, del enojo, qué otras emociones trabajan los florales. ¿Pero hay algo que tú me quieres decir antes? Sí, es que hay algo que no terminé hace un momento. Sí, por favor. En cuanto a la seguridad de los florales. Sí. Son muy seguros, no tienen ninguna contraindicación, no tienen ninguna interacción con cualquier otra medicina. Qué bien. Si la persona está medicada, en tratamiento no pasa nada. de medicación por otra cosa, no pasa nada. Qué bien. Son muy seguros durante la lactancia, durante el embarazo. Qué maravilla. Es que es algo completamente natural. Sí, pero sí tenemos que tomar en cuenta que si abusamos de lo natural también puede ser nocivo. Sí, tienes ¿verdad? razón. Entonces no es la característica de natural lo que le da esa inocuidad, sino que se ha comprobado y están diseñados para que no sea nocivo. Y tampoco son adictivos. Es la persona que decide, como ese ejemplo que les conté. Se sintió tan bien que ya no quiso soltarlos ni hacer suElla trabajo. hizo la adicción, pero, Sí. pero no es que provocan que sean la adicción, ¿verdad? Muy bien. Sí, y de los 38 que me preguntabas, sí, es que van dirigidos también a un compuesto emocional, le llamo yo, porque por eso yo utilizo mucho la palabra emocionalidad, porque la alegría es una emoción, pero esa alegría me da al final un resultado, una emocionalidad, que yo la voy combinando, pues yo como persona, ¿no? Como persona X. Vamos combinando los estados emocionales, ¿verdad? Entonces siempre se dice que las emociones básicas son temor, odio, amor, tristeza, alegría. Sí. ¿Verdad? Pero estas van derivando en un estado emocional. A eso es a lo que yo le llamo la emocionalidad. Según cómo se logre, cómo la persona logre, y esto estoy hablando inconscientemente, porque no la persona va a decir, bueno, voy a poner mi alegría junto con el enojo. No es eso, ¿verdad? Es una cuestión inconsciente de supervivencia que hace la persona. Se van generando estados emocionales. Por eso yo, repito, yo le llamo emocionalidad. Y eso es lo que hay que observar para poder indicar los florales. Eso es lo que hay que observar en la persona y cómo va ella combinando esas emociones. Sí. Y estos estados emocionales, a ver si lo puedo transmitir con claridad, que tú logras identificar en la persona, te ayuda a hacer dentro de ese menú de las 38 plantas la combinación, la receta, por decirle así, perfecta para esa persona. Sí. Y entonces, solo como para saber cuáles son tus ingredientes de los que tú partes, decías que para manejar enojo hay uno, para manejar tristeza hay otro, para manejar miedo hay otro, ¿así? Ajá, sí. ¿Qué otros ingredientes tienes tú ahí? Pero a eso es a lo que voy con el estado emocional, porque ese enojo, digamos, va a generar, como el caso que les mencionaba, una intolerancia. La intolerancia no es una emoción. No. La intolerancia es una reacción a la emoción que está manifestando la persona. Por eso es que se vuelve un estado emocional. Entonces los florales sí van dirigidos al estado emocional. Hay específico para tristeza, para enojo, para alegría no, porque está bien que seamos alegres, pero si una persona se mantiene en el enmascaramiento de la alegría, hay que buscar qué es lo que le está bajo de la máscara. Exactamente. Pero por eso digo, van dirigidos a estado emocional. Hay otro que va dirigido a la intolerancia. Hay otro que va dirigido al sentirse deprimido.
Hay otro que va dirigido a esa reacción. Y ahí es donde digo, esto no es una emoción, pero es una reacción a emociones y a pensamientos. Hay otro que va dirigido a esa reacción que tiene alguna persona de ir posponiendo las cosas. Ay, no puede ser hasta para eso. Sí. Hay otro que va dirigido a ese no querer perdonar al otro. Qué impresionante. Hay otro que va dirigido a ese amor condicionado. Mira, es que tanto que yo me he esforzado por ti y así me pagas o no haces o eso. Hay un floral que va dirigido a esa reacción. Entonces, repito, esa no es una emoción, es una reacción a las emociones y pensamientos. ¿Pero qué específicos pueden llegar a ser? Por eso la combinación es un arte. Por eso es que yo mencionaba lo de los neurotransmisores, que eso no es fácil de entender porque es esa mensajería que está actuando dentro del organismo de la persona que hace esa combinación de emociones, mente, cuerpo. Por eso es que son así de específicos, como dices tú. Sí. ¿Verdad? Porque si lo ponemos de una manera biológica o bioquímica, que realmente es eso, de una manera bioquímica, y por eso me gusta que yo tenga mi formación como básica de química bióloga, porque eso me permite trabajar con más certeza también, ¿verdad? Y ver, entre comillas, lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, y acuérdense que estos florales fueron formulados por un médico y un médico que era muy observador de las personas. Entonces, él fue pudiendo ver cómo actuaban en la bioquímica de la persona. Entonces, por eso es que puede haber uno dirigido a esa postergación de las cosas. Eso es una reacción a otras emociones y pensamientos que la persona vaya manifestando. Por eso es que es importante el consultor, porque como yo les decía, son de venta libre, pero no vayan ustedes a tomarlo solo por lo que dice el bote. Al lugar donde los venden, sí. Y, yo creo el que nombre tengo. me suena bonito, o alguien que me cae bien. O alguien me dijo que a alguien le funcionó cuando estaba reclamándole todo el tiempo a X persona porque hacía esto, hacía el otro, y entonces a mí también me va a funcionar. Sí, por eso es importante la consulta. ¿Cómo das consultas para las personas que estén interesadas en acceder a los florales de Bach? Muy bien, la comunicación básicamente sería al teléfono o correo electrónico, que creo en algún momento se va a compartir. Sí, aquí lo tengo. Y si llegamos a un acuerdo para la cita, entonces se puede hacer esa consulta a través de videollamada. Ay, qué fácil. Cada quien desde su lugar de trabajo o de familia o de casa. Sí, pues lo que privacidad sí es necesita. eso. Lo que sí es importante, no importa el lugar donde esté, pero sí es importante que tenga privacidad, porque no va a poder abrir y manifestar lo que le está pasando si hay público, ¿verdad? Entonces, eso ¿Y toma como 1 hora la consulta o? Más o menos. ¿Puede ser menos? Sí, difícilmente es más, porque después de la hora estamos saturados el consultante y el consultor. Procuro que sea menos tiempo. Entonces eso, nada más que tenga la privacidad la persona para poder expresarse, y sí quiero decir, esto es totalmente privado. Yo en mi ética tengo que observar que yo no voy a comentar esto con absolutamente nadie. Eso pues tiene que ser así. Es totalmente privado, y lo otro que es importante es no se juzga, porque la persona está sintiendo lo que está sintiendo o está pasando por lo que está pasando, y no hay juzgamiento. Qué importante eso, no porque hay juzgamiento. A veces por vergüenza de reconocer cómo me estoy sintiendo,
no puedo salir de ahí porque no puedo pedir ayuda con honestidad. Y Claro. las emociones están ahí Claro. por un propósito, y en la medida que más rápido, creo yo, seamos honestos con nosotros mismos para empezar, y si tenemos la confianza con un profesional como es tu caso, pues más pronto vamos a poder mejorar. Claro, porque hay muchas situaciones que dan vergüenza. Entonces, sí necesita la persona saber que esa vergüenza que está sintiendo, que esa no es una emoción, es una reacción, pero esa vergüenza no va a ser juzgada. A esa persona le puede dar vergüenza, yo qué sé, que se quite el chaleco delante de otras 5 personas, y a mí eso no me da vergüenza, si me quito un chaleco, ¿verdad? Pero Sí. eso hay que respetarlo. Hay alguna razón en el fondo por lo que a ella le provoca vergüenza. Entonces ahí hay que empezar a escudriñar qué hay en el fondo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces aquí tenemos el correo de María Elena, es mariel-monzon@yahoo.com.mx, o a través de WhatsApp le pueden escribir al 5523-0690. Aparece en la descripción de esta conversación también todos sus datos de contacto para que puedan acceder a ella y poder beneficiarse con los florales de Bach, como yo ya lo he hecho. Así que 1000 gracias por este espacio. Me encantó conocerte personalmente, María Elena, recibir tu energía tan hermosa, saber que eres un ser que está dispuesto a apoyar en los procesos de sanación de las demás personas, y fue un honor tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Karina. Yo puedo decir lo mismo. De veras es un honor poder haber estado contigo y también poder transmitir esto si le sirve de ayuda a una persona o a 2, a 3, a 100 o a 1000. Lo importante es poder dar el mensaje, ¿verdad? Porque yo creo que la idea es que todos nos vayamos sintiendo en armonía. Así es. Eso es impresionantemente bueno. Muy bien, gracias María Elena, y sigamos conectados. Gracias por estar conectados. Esperamos que lo que hoy compartimos te dé una nueva perspectiva, te infunda esperanza, te ayude a enfrentar los retos que tienes delante y te inspire para tomar las decisiones que te llevarán a una vida más plena.